Está mal hecha la ley del sí o solo es sí o es una conspiración de jueces como afirma Podemos. No, está mal hecha. A ver si logro explicarlo, porque ni siquiera yo lo entiendo muy claramente. Pero es, si en un delito determinado tú reduces la condena máxima, una persona que haya sido condenada por ese delito en el pasado puede pedir que se reduzca su pena en la misma proporción en que tú redujiste la pena máxima. ¿Sí? Si la pena máxima era 15 y tú la bajaste a 14 y alguien lo condenaron a 8, puede pedir que lo bajen a 7 o a 8 y medio, a 7 y medio. Por la proporcionalidad. Eso es lo que más o menos me explicó una abogada feminista, que dice que eso fue lo que se le trató de explicar a la ministra. Pero la ministra no escucha a nadie que no sean sus amigos. Que se le trató de explicar a la ministra que como funcionan la ley, es que al tú tocar eso, tocas a los del pasado también. Y que iba a beneficiar a los del pasado, pero no quisieron aceptarlo. Y los jueces están haciendo lo que están obligados a hacer según este principio judicial español. No sé si funciona así en otros lugares. Que lo importante es el consentimiento, por supuesto, eso es absolutamente defendible y el Partido Socialista lo ha defendido y yo lo defiendo. Nadie puede obligar a otro o tener contacto sexual con otro sin el consentimiento del otro. Eso se lo enseño a mi hijo, se lo enseño a mis hijas, se los enseño a todos los que puedo. Es lo lógico. Nadie puede imponerle una actividad sexual a otro. Punto. Absoluto consentimiento. De acuerdo. Pero ese es el argumento que está usando Podemos, el del consentimiento, para pasar por alto el hecho de que la reducción de las condenas no tiene nada que ver con el consentimiento. Tiene que ver con un concepto erróneo que tenían a la hora de imponer penas en la nueva ley. No quieren escuchar a nadie. Y es lo mismo que va a pasar con la ley trans. Lo mismo que va a pasar con la ley trans, que por lo menos una senadora del Partido Socialista votó en contra. Se vota a favor por el pacto absurdo que se tiene con Podemos. Y estoy en desacuerdo con él, y estoy en desacuerdo con muchas partes de la ley, lo cual no significa que esté yo para nada en contra de los derechos fundamentales de todas las personas, trans o no trans. Pero van a encontrarse con el mismo problema. Lo que ya se les advirtió que iba a ser un conflicto, va a ser un conflicto. Entonces, el problema que tenemos es este: Podemos no se equivoca nunca. Podemos jamás ha reconocido un solo error en su gestión, en su administración, ni en una alcaldía, ni en la vicepresidencia de gobierno de España. Ni como diputados, ni como concejales. Nunca han reconocido que puedan haber cometido un error. Y han cometido muchos. Pero un partido que se niega a aceptar errores, como el PP también, por cierto, es un partido que no puede evolucionar, que no puede cambiar, que no puede establecer nuevos reglamentos en su interior. Entonces, Podemos necesita decirles a sus seguidores que es perfecto e inmarcesible, que quiere decir inmarchitable. Y ese es el problema que tenemos, ese es el problema que tenemos con la ley del sí es sí. Y ahora que están celebrando que finalmente, 13 años después, la Judicatura, el Supremo dice que la ley del aborto estaba bien hecha, bien se les olvida que no la quisieron defender en su momento, porque dijo Carolina Vescanza que no daba potencia política lo del aborto, y dos, que le hicieron la vida imposible a la ministra de Igualdad, Viviana Ido, que promovió aquella ley del aborto, que hoy se ha demostrado que está dentro de la constitucionalidad española y por lo tanto es la ley. Y punto.